Bienvenidos, queridos amigos, al programa Haciendo Familia. Hoy tenemos como invitado a un escritor, bienvenido Jesús, que se llama Jesús María Silveira, que además es administrador de empresas. Comenzó su carrera literaria en 1992 publicando los cuadernos de Estefan. En 1994 publicó Pedro, la historia jamás contada, Los ojos de María en 1997, Los mártires de Argelia. Qué crónica hermosa. Me quedé enganchada con algunas cosas. Ahora vamos a hablar de eso. Se hizo una película ahora en Francia que está teniendo un éxito tremendo. Bueno, ahora vamos. Los apóstoles, historias noveladas. Bueno, y un montón de libros hasta llegar a este. Dios está sanando. Bienvenido, Jesús. Gracias por tu invitación. ¿Qué te llevó a escribir? Bueno, la vida. Yo siempre quise escribir desde que era chico. Hubo un libro, El viejo y el mar, de Hemingway, que después de que leí ese libro, yo escribí en una cartita que todavía tengo: cuando sea grande quiero ser escritor. Después tuve la suerte de poder escribir un libro sobre Hemingway. Pero sí, desde muy chico que tenía eso adentro mío, escribía poesía, pero después la vida como que no me fue llevando a otras cosas. Sí. Yo quería estudiar filosofía y letras y bueno, en mi casa me presionaron para que no estudiara en eso. En aquella época no convenía. No, entonces estudié administración de empresas y me dediqué mucho tiempo a eso, hasta que un día hice crisis y me puse a escribir, que era lo que tenía realmente como vocación de fondo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué te fue introduciendo en lo que es la escritura sobre la sanación, ¿no? Que me parece que es lo último que estás haciendo, ¿o me equivoco? No, bueno, ese libro Dios está sanando salió este año, pero lo escribí el año pasado. El año pasado. Siempre. ¿Qué te llevó a escribir? Y bueno, la presencia de este Dios vivo, que siempre decimos Dios vivo, pero ¿lo creemos verdaderamente? Sí, por eso lo puse el título, traté de ponerlo en movimiento, ¿no? Está. Podría haber puesto Dios sana, pero sí, Dios está sanando. Está, claro. Me llevó a escribir lo que yo hace más o menos 4 años que estoy colaborando con un sacerdote. Ajá. Ahora se le dice curas sanadores, pero en realidad un sacerdote que celebra misas de sanación, que están fundamentalmente dedicadas más a los enfermos, ¿no? O a la gente necesitada de sanación también espiritual. Y bueno, en este libro un poco relato lo que son las misas de sanación. Y hace 3 años yo viví fuertemente el tema de la enfermedad de mi hija mayor. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 6 hijos. Por eso me dediqué a la literatura de grande, ¿no? Porque había que criarlos, educarlos. Se pierde plata con esto, ¿no? Pero se ganan otras cosas. Sí, obvio. Mi hija mayor tuvo un cáncer de mama que después se le pasó a los huesos. Y bueno, ella también bastante duro. Aparte yo tengo mi madre y 2 hermanos que murieron de cáncer, o sea que el tema del cáncer está muy cercano genéticamente a la familia. Sí, como una cosa muy dolorosa, pero gracias a estas misas de sanación y por supuesto de la medicina, porque todas las cosas van juntas, ¿no? No por una cosa hay que descartar la otra. Mi hija ahora está muy bien. En su momento los médicos la dieron 2 veces por muerta. Y bueno, nunca hay que perder la fe. Esto lo cuento también en el libro, además de contar sobre la experiencia de las misas, cuento un poco
lo que viví yo como padre, ¿no? Y incluso le pedí a mi hija que escribiera algo al final, que es lo mejor del libro, ¿no? Lo que escribió ella, porque ella lo vivió. Y incluso las manos esas que están en la tapa, las pintó... Estas manos. Sí, las pintó mi hija, que es artista, escultora y pintora. Y son unas manos sufrientes, ¿no? Ella decía que cuando le daban la quimioterapia se le ponían un poco los nudillos, se le enrojecían, se ponían como en carne viva y por eso pintó esas manos que son también... Sí, el símbolo de lo que ella vivió. Sí, y que también tienen que ver con la imposición de manos que se hace en las misas de sanación, ¿no? ¿Cuál es qué viviste vos? ¿Cuál es tu concepto, tu idea de las misas de sanación? ¿Se lo podemos contar a los Sí, yo creo que en este momento, no solo en la Argentina, sino que en el mundo entero, se están celebrando muchas misas de sanación. Hace un tiempo atrás, yo diría, no sé, con precisión, pero ponerle 20 años atrás, en el mundo católico esto no existía mucho. ¿No? Sí. Incluso el padre Mario, acordate que fue bastante perseguido por el tema de la sanación, que parecía estar dentro del patrimonio de los evangelistas, no más, ¿no? Sí. Digamos, de la Reforma. Y en el fondo estas misas de sanación es una invocación fuerte al Espíritu Santo. ¿Y Jesús lo hacía? Jesús se pasaba sanando. La curación de los leprosos, del ciego, o sea, en el Evangelio está, no es algo que... Yo por ese motivo en el final del libro puse un apéndice donde están todos los milagros que hizo Jesucristo. Qué bueno. De sanación. De sanación, incluso los de los apóstoles, los que están en los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, San Pedro no solo curaba gente, sino resucitó una chica, San Pedro. San Pedro también, sí. San Pablo también. Esto la gente mucho no lo sabe, hay que leer los Hechos de los Apóstoles. Como mi segundo libro fue una biografía sobre San Pedro, conozco bastante bien toda su vida, y San Pedro resucitó una chica. La única diferencia es que todo lo hacía en el nombre de Jesucristo. Claro, que era el mandato que el Señor les había dado, ¿no? Sí, esa es la diferencia, digamos. También los sacerdotes hoy en día no dicen yo te, no, en el nombre de Cristo, ¿no es cierto? Sí. En el nombre de Cristo. Y bueno, yo se lo recomiendo a toda la gente que está pasando por malos momentos, no solo enfermedades físicas, ¿no? O sea, mucha gente hoy en día, las enfermedades que uno más ve en estas misas de sanación, bueno, cáncer o mujeres que no pueden tener hijos. Por lo menos tengo 10 casos de personas que en las misas que yo acompaño al padre Martín Cerante se han quedado embarazadas, mujeres. Vos estabas hablando, yo te escuchaba, hace un rato. Hablando del tema de esto de la fertilización in vitro, o asistida. Yo diría que recurran también a la fertilización del Señor, ¿no? Del Espíritu Santo. Es una de las mejores, y no hay negocio. Sí. No hay negocio y no genera problemas morales, ni éticos, ni banco de embriones. ¿Cómo nos cuesta aceptar a veces la propia vida, ¿no? ¿Qué va primero? ¿Qué se enferma primero? ¿El alma o el cuerpo? Yo creo que el alma, ¿no? Por eso el Señor, cuando le trajeron el paralítico, primero le dijo, tus pecados son perdonados. Curó el alma. Y después, como decían, ¿cómo puede perdonar los pecados? Sí. Aparte, algo que no se ve. Entonces, para demostrar el poder de Dios, lo curó físicamente. Yo creo que Jesucristo se la pasaba sanando fundamentalmente para demostrar el poder de Dios, para que la gente viera el poder de Dios encarnado en él, ¿no? Y no solo sanando, sino que los milagros del Señor son, literariamente, algunos son maravillosos. Por ejemplo, detener una tempestad o multiplicar los panes.
¿no es cierto? Todo ese tipo de acciones que hizo que iban en contra de las leyes de la física, ¿no? Para demostrar el poder de Dios que puede hacer lo que quiere, ¿no? Y yo lo que veo es eso, que el Señor puede, cuando quiere y donde quiere, obrar milagros. La pregunta es, ¿por qué no lo hace con todo el mundo? Vos sabés que una vez escuché que se lo preguntaron a Betancourt. Y bueno, ese es el misterio de Dios, no es que porque unos sean los elegidos y otros los condenados. Yo creo que es el misterio del sufrimiento. Ahora estoy escribiendo un libro, viajé a la India, estoy escribiendo un libro sobre la Madre Teresa. Viajaste a la India para los 100 años, ¿no? Sí. Del nacimiento de la Madre Teresa. Y estoy viendo un poco el tema del sufrimiento desde el punto de vista del hinduismo y del budismo, ¿no? ¿Cómo lo viven ellos? Y hay una diferencia sustancial con el cristianismo. Nosotros en el cristianismo tratamos de encontrarle sentido al sufrimiento. En el caso del budismo, sobre todo, la idea es eliminar el sufrimiento. Para eliminar el sufrimiento hay que eliminar los deseos, etc. Yo creo que ahí hay una diferencia sustancial. En el cristianismo, no es que siempre haya que pasar por la cruz, pero normalmente hay que pasar por alguna cruz para poder resucitar, ¿no es cierto? Entonces, el secreto pareciera ser encontrar el sentido del sufrimiento. Por ejemplo, a mí cuando me pasó, no solo lo de mi hija, sino yo perdí mi hermano mayor, mi hermano menor, mi madre. Siempre fue buscarle sentido al sufrimiento, hacer una lectura, y la conclusión siempre ha sido, Señor, que se cumpla tu voluntad. Yo tengo una oración ahí que rezaba cuando mi hija estaba muy mal, que decía, Señor, sánala, pero que se cumpla en ella tu voluntad. Y eso me liberó mucho, ¿no? Esa pequeña es como una ejaculatoria que yo hacía, ¿no? Señor, sánala, pero que se cumpla en ella tu voluntad. Y creo que eso nos puede liberar, ¿no? Porque en el sufrimiento hay de todo, ¿no? Hay una lectura múltiple. El sufrimiento de un familiar a veces nos purifica a todos los que rodeamos ese familiar. Sí, exacto. Produce gracias en el ambiente, cambios. Es misterioso. Vos sabés que en esta comunidad de familia, ¿no?, que formamos, los orientadores familiares recalcan de que cuando un integrante de la familia descubre un problema que hay en la familia, es que en realidad avanzan todos en la solución de ese problema, ¿no? Lógico, tiene que ser escuchado, aceptado, pero avanzan todos, o sea, las